están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Futuro 360. Estamos en una era de especiales. Como ustedes saben, venimos de este especial que estamos haciendo en el tema de la energía y hoy queremos también hacer un especial para conocer el proyecto, mirar mejor cuál va a ser la labor de la nueva ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry, que sería justamente la tercera persona que asume durante este gobierno este cargo, y por lo mismo a todos nosotros que somos parte del ecosistema del futuro, por sintetizarlo en un concepto, nos importa mucho saber cuál es la visión que tiene, cuáles son los énfasis que va a plantear en un momento tan difícil como el que estamos viviendo como humanidad y también como país. Y por eso, muchas gracias por estar con nosotros, ministra. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Tengo que hacer la pregunta de rigor y que también es una pregunta que está todo el rato en los pies en la base del ecosistema de ciencia, conocimiento, tecnología, innovación, etcétera, que es ¿cómo hacemos para empujar una agenda de CTCI en un contexto donde la variabilidad política ha sido tal que usted es la tercera persona que ocupa este cargo? Efectivamente es una pregunta que me han hecho mucho en los últimos días y creo que la voy a contestar un poco en los mismos términos. Creo que este es un ministerio joven, es un ministerio que está todavía en construcción y probablemente siga en construcción durante un tiempo más, así ocurre con la institucionalidad pública. Y las distintas personas que hemos pasado por el cargo hemos dejado distintas marcas y distintos énfasis. Entonces, creo que más que un quiebre es una continuidad y un proceso de construcción progresiva, como son las innovaciones, ¿verdad? No son siempre disruptivas, sino que son progresivas, y eso se ve reflejado en el ministerio. Así que yo lo veo más bien como ganancia desde la diversidad de miradas y desde una construcción de institucionalidad que ha tenido el beneficio de tener a distintas personas con profesiones y con historias muy diferentes que estamos contribuyendo en su maduración. Ministra, todos de alguna manera entendemos las reglas de la política y por lo mismo sabemos que estas cosas pasan, no siempre porque el futuro del país está en juego, sino también por equilibrios, ¿verdad?, de las fuerzas que constituyen el gobierno. Sin embargo, no estamos en un momento fácil para la humanidad, ni tampoco para el país. Y nuestro país es uno que está tratando de llegar a una nueva meta de desarrollo. Incluso se ha planteado que tal vez el desarrollo puede ser de una manera distinta a como lo hemos conocido hasta ahora. Y esas son conversaciones de largo plazo. Entonces, ¿de qué manera su gestión o también la misma institucionalidad está reflexionando cómo este ministerio, que necesita tener una visión de largo plazo y un proyecto de largo plazo, hace para no caer en los vaivenes de la contingencia política y poder ir en una ruta directa, digamos? Y creo que tu pregunta apunta al corazón de lo que tiene que ser la gestión en este segundo año de gobierno y probablemente en lo que quede en este periodo presidencial, ¿verdad? Y es que nosotros tenemos un horizonte que está fijado desde el programa de gobierno, que es esta idea o concepto de nuevo modelo de desarrollo, que se materializa en algo que llamamos desarrollo productivo sostenible, que dicho en términos súper sencillos, es que queremos crecimiento económico, pero no cualquier crecimiento económico, sino que uno que sea respetuoso de la biodiversidad y de la naturaleza y que se haga cargo de las desigualdades y de las injusticias sociales. Ese norte, que es una forma nueva de pensar el desarrollo, se traduce hoy día en institucionalidad y se traduce en los énfasis que estamos poniendo los distintos ministerios. Fue la prioridad que tuvieron los ministros anteriores a que yo llegara y es una línea de trabajo que yo vengo a profundizar y a empujar desde el conocimiento del sector, desde las capacidades de gestión, que ha sido parte de mi historia en el sector público, y también desde la mirada de la tecnología, que es una que creo es fresca en mi historia y que es muy relevante para este nuevo modelo de desarrollo precisamente. Usted menciona justamente el rol de la tecnología y eso es algo que Chile se plantea permanentemente porque como que tenemos la riqueza, ahí mismo producimos todo lo que la tecnología necesita para hacer tecnología y sin embargo no producimos tecnología. ¿De qué manera el ministerio puede involucrarse en conversaciones para que esto cambie y en particular en torno al proyecto del nuevo modelo de desarrollo? Porque muchas personas tal vez no tienen contexto de este proyecto, un proyecto que empezó con el gobierno, en el que usted participaba justamente como representante de la SECPRES en ese momento, ¿verdad? El que está economía,
la Corfo, que también es parte de Economía, pero como un ente también separado, y el Ministerio de Ciencia. ¿De qué manera este proyecto va a empujar el desarrollo tecnológico en Chile? ¿Y tiene Chile la capacidad de crecer en esa línea, siendo tan chiquitito, tiene un mercado tan pequeño, etcétera? Y faltó Medio Ambiente y Energía, que son dos ministerios muy importantes en esta configuración. Mira, yo vengo del mundo de las políticas públicas y las políticas públicas tienen una característica que es lo que los hace complejas y desafiantes y al mismo tiempo que pueden generar importantes cambios, y es la coordinación de miradas. Cuando se planteó la idea del nuevo modelo de desarrollo, se planteó desde decir, no hay una varita mágica, y no hay solo un ministerio que tenga la respuesta a todos los problemas que tenemos vinculados con el desarrollo económico, sino que es una diversidad de miradas, desde el gobierno y fuera del gobierno, porque este programa o esta iniciativa en el fondo se plantea muy en colaboración con el mundo privado. ¿Y por qué es así? Porque hoy día estamos en un estadio de maduración de nuestro país y de nuestra industria que ha avanzado. No es lo mismo que teníamos hace 10 años. No es el mismo ecosistema científico-tecnológico, no son las mismas empresas y no es la misma sociedad la que se enfrenta a los desafíos y los cambios. Entonces, como gobierno nos tenemos que hacer cargo de esos cambios que han ocurrido. Hoy día las comunidades ya no aceptan ser sujetos pasivos de las decisiones que tienen que ver con sus territorios. Se han movilizado, participan de política, tienen algo que decir. El respeto de la naturaleza ya no es un deseable o algo que dejamos de manos de la responsabilidad social empresarial, sino que pasa a ser un driver de innovación y un elemento que la industria se toma muy en serio y lo está incorporando en sus procesos. Entonces, ¿cómo se traduce eso en la generación de tecnología? Bueno, la tecnología tiene muchas de las respuestas a esas preguntas que el sector productivo se está haciendo. A través de la tecnología, nuestras industrias son más limpias. A través de la tecnología desarrollamos hidrógeno verde, lo empaquetamos y lo exportamos. La tecnología nos enseña cómo podemos tener mejores sensores para nuestros observatorios. Entonces, parte del rol que tenemos nosotros como gobierno y como ministerio es articular estas ofertas y demandas, es poder ver y mirar el ecosistema completo y decir, aquí hay una oportunidad y podemos invertir como Estado, hacer apuestas de fomento que permitan desarrollar cierta tecnología y coordinar con el sector privado para que haya una demanda por esa tecnología también. Ese proceso que es política pública en su esencia, es coordinación del sector público con sus herramientas de fomento y regulación y coordinación con el sector privado con su necesidad de ser más productivos, es lo que yo creo que está al corazón del nuevo modelo de desarrollo y es la forma en cómo nos hemos ido ordenando los ministerios para poder trabajarlo y que efectivamente demos ese salto. ¿Y en qué ámbitos cree usted que Chile va a poder mostrar un ejemplo de este modelo de desarrollo? Mira, en particular en aplicaciones tecnológicas. Sí, me han hecho varias veces esa pregunta, asociado también a historias recientes de si focalizamos o no focalizamos, si escogemos sectores o no escogemos sectores. Hoy día los cambios que están ocurriendo en el mundo y en particular en nuestro país ya nadie los discute. El cambio climático no es una pregunta. La necesidad de la descarbonización ya no es una pregunta. Y tenemos como país consensos que se manifiestan en leyes. La Ley Marco de Cambio Climático es un consenso nacional de que tenemos que avanzar en esa dirección. Los compromisos de descarbonización son de nuevo un consenso nacional que hay que avanzar en esa dirección. Entonces, esas decisiones que como sociedad hemos tomado necesariamente acarrean la necesidad de desarrollo tecnológico. ¿En qué aplicaciones particulares? El otro día conversaba con el ministro Pardow a propósito de hidrógeno verde y él me decía cómo podríamos mostrar en algo concreto una industria que es consumidora de combustibles, que puede cambiar la forma en cómo hace su trabajo y asociarla con una fábrica o un espacio donde se produzca hidrógeno verde y conectarlas a las dos y entender cuáles son los desafíos que ahí ocurren. ¿Qué significa para la mano de obra? ¿Qué significa para esa empresa? ¿Qué significa para la productividad? Y a partir de ahí, hacerlo crecer. Hoy día yo creo que hay oportunidades que son como claras e inmediatas, donde hemos hecho apuestas como país hace mucho tiempo. Hidrógeno verde es una. Creo que la discusión que se están dando en torno a la minería verde es otra que ha estado presente por mucho tiempo. Pero también existen otras, porque hay que pensar en futuro. Y ahí de nuevo vuelve el ministerio, ¿verdad? Cómo miramos no solo las urgencias de ahora, sino que aquellos espacios que a lo mejor
hemos mirado siempre desde el punto de vista científico y desde lo tecnológico tienen una oportunidad. Y estoy pensando en los observatorios. Los observatorios a quienes hemos tenido el privilegio de conocer uno, yo me imagino que tú has estado en más de uno, Paloma, son lugares de desarrollo científico alucinante y te hacen soñar en vida fuera del planeta, en nuevas galaxias, etcétera. Pero para alguien que viene de la tecnología, yo lo que veo son laboratorios de alto desarrollo tecnológico que tienen posibilidad de aplicación en muchas otras industrias. O sea, desde cómo tenemos adaptadores, o no sé cómo se llaman, pero estas cosas que impiden que las antenas vibren por los temblores pequeñitos que ocurren, hasta cómo se limpian los sensores en zonas extremas como los 5.000 metros de ALMA. Esa posibilidad que nos da la astronomía de pilotear tecnología de punta, tecnología que se basa en ciencia y tecnología de manera muy cercana, digamos, son espacios que a lo mejor no hemos explorado y que vale la pena mirar. ¿Y cómo se empujan, ministra? Porque justamente el ministro Pardo tiene un dolor sobre cómo se ha desarrollado en particular la industria solar fotovoltaica, que de alguna forma ha sido también extractivista en su manera, ¿verdad? Como recoge el sol, así, pero tampoco ha generado muchas relaciones con las comunidades, ni ha generado industrias asociadas que permitan capitalizar ese desarrollo, ¿verdad? Y con ALMA nos pasa un poco lo mismo, porque si bien tenemos la cuota esta de observación del 10%, no es que haya una gran industria en torno a la mantención y el cuidado, por ejemplo, de los telescopios, todo finalmente se importa, ¿no? Entonces, ¿cómo uno incentiva que aquí localmente, donde están las oportunidades, estén los desarrollos también? ¿Con qué ideas o políticas suelte una papita de esa mesa, pues, de esa mesa de desarrollo? A ver, yo creo que aquí cobra relevancia la experiencia que yo traigo del diseño de las políticas públicas. Yo lo he dicho varias veces, el Ministerio de Ciencia no hace ciencia, sino que comprende cómo funciona la ciencia y la tecnología y construye políticas públicas alrededor de eso. Es un puente más bien. Y las herramientas de política pública no son tantas. Tenemos los instrumentos de fomento, que es básicamente entregar recursos para que se desarrollen ciertas industrias o ciertas investigaciones, y tenemos las herramientas de la regulación, que pueden ser las leyes, los decretos, pero también los contratos. Entonces, cuando uno mira las oportunidades que se han dado desde ese prisma, ¿verdad? Desde el tema de la regulación o de los contratos o de los instrumentos de fomento, uno ve que hay posibilidades bien importantes de completar esta institucionalidad. Déjame ir a ejemplos específicos. Hoy día en Chile no tenemos una ley de transferencia tecnológica, y eso significa que cuando nuestras universidades desarrollan innovaciones o cuando el Estado invierte en el desarrollo de innovaciones por parte del sector privado, como lo que hace la Corfo, no hay reglas preestablecidas y claras de cómo esa tecnología se puede aprovechar para ciertos sectores que son de interés en el país, o cómo se puede aprovechar incluso para exportaciones o para llegar a otros mercados. Eso se puede regular. Reglas claras como de quién va a ser la patente, si el conocimiento que se construyó en el proceso se puede compartir o no, ese tipo de reglas. Y también cuando invertimos como Estado en ciertos sectores que son relevantes, cómo queremos que esa tecnología también se comparte y se transfiera. Hoy día los países del mundo, todos, incluido Estados Unidos, que a veces lo miramos como un lugar donde opera el libre mercado 100%, tienen políticas y reglas respecto de cómo se fomentan ciertas industrias para que el sector privado en ese espacio pueda surgir, pero también para que la visión de país que estamos construyendo pueda surgir apoyada de ese sector privado. Ministra, en ese punto en particular, bueno, como usted bien menciona, en Chile existe una cierta aversión a priorizar, ¿cierto? Porque hay una visión de que eso de alguna forma es intervenir. Sin embargo, como bien planteó usted al inicio, estamos en una época en que las intervenciones tienen que venir y tienen que venir de un lado claramente. O sea, no pueden ir a favor de los combustibles fósiles por los compromisos que nuestro mismo país ha asumido a través de los gobiernos, ni tampoco puede como, en el fondo, dejar de perder oportunidades en relación a lo que tenemos, ¿no? Y desde ese punto de vista, ¿cuál es el mensaje para esa industria o para ese sector del país que entiende que esto es una intervención y que la ve con malos ojos? ¿Cuál es el mensaje específico también del grupo de los ministros que están compartiendo esta visión? Quizás déjame sacar la palabra intervención, porque intervención a mí lo que me hace pensar es que uno elige a dedo algo. Como a mí se me ocurrió que la exportación de frambuesas es la industria que vamos a priorizar y la escojo a dedo.
El proceso no ocurre así. Lo que ocurre son discusiones que demoran años, que se traducen en consensos en distintos instrumentos, como las leyes, por ejemplo, los compromisos internacionales, que de alguna manera van orientando el esfuerzo de muchos actores en una dirección común. Vuelvo a la idea de la Ley Marco de Cambio Climático o los procesos de descarbonización. Yo me atrevería a decir, como sin riesgo de equivocarme, que no hay absolutamente ninguna industria que no crea que es importante avanzar en la descarbonización o en la protección del cambio climático. Los fósiles, probablemente. Los fósiles probablemente, claro, pero es, digamos, una posición bien incómoda que defender. Claro. Y a nivel de la ciudadanía estamos todos de acuerdo en que esto es importante y urgente. ¿Es eso intervenir y escoger un sector o es eso leer el ecosistema, entender dónde están las oportunidades y avanzar todos juntos en una dirección? Yo creo que es lo segundo. Y en eso segundo, vuelvo al inicio de la conversación. Nuevo modelo de desarrollo no ocurre desde el Estado y su intervención, ocurre desde una conversación del Estado con el Congreso, con el sector privado, con la academia y de la visión común que se construye a partir de eso respecto de cuáles son las oportunidades y dónde hay que poner los énfasis. Aprovechando, ministra, que usted tiene cercanía con el sector privado por su propia carrera, lo conoce, ha trabajado en él, ¿cómo ve hoy día el sector privado? El sector privado en Chile se ha caracterizado históricamente por ser muy reticente a las transformaciones, muy reticente a los riesgos, y desde ese punto de vista estamos necesitando otro tipo de sector privado. ¿Cómo ve la evolución del sector privado para disponibilizarse frente a estas conversaciones? Yo los veo con harta esperanza. Como tú bien dices, yo tengo cercanía con el sector privado, he trabajado ahí y a lo largo de los años en los distintos lugares y posiciones que he ocupado hemos construido una relación que creo que ha sido bien honesta. Y desde ese espacio yo veo que hay un interés y una preocupación por avanzar en temas de investigación y desarrollo y por cambiar un poco esta visión que se tiene de que es una industria que es conservadora o que no innova. Lo vemos desde el emprendimiento de base científica tecnológica, que es por esencia innovador y que tiene un pie puesto en la ciencia y la tecnología que lo ancla en esta lógica de transformaciones, pero también en la industria más tradicional. Tengo un buen amigo que es parte de la SOFOFA y que me contaba el otro día que una de las principales preocupaciones de la SOFOFA para este año son los temas de cohesión social. Eso yo lo leo como una preocupación genuina por entender el entorno y entender el rol social y público que también tiene el sector privado, porque son un actor relevante de esta sociedad. Estuve en una actividad el otro día donde estaba el presidente y estaba el presidente de la SOFOFA, que decía, los empresarios estamos aquí para contribuir en la construcción del país. Yo creo que eso yo lo veo como genuino y lo veo como oportunidades. Lo que nos toca ahora es abrir esos canales de conversaciones, poder escuchar, que es el mandato que nos ha dado el presidente, escuchar de verdad y construir juntos. Yo soy súper optimista de cómo el sector privado se suma a estos procesos de transformación y creo que vienen muy buenas cosas para nuestro país de ese trabajo conjunto. Es interesante lo que menciona respecto de la SOFOFA porque NADE también, que va a ocurrir pronto, tiene como tema también los temas de cohesión social como prioritarios, así que parece que por ahí también debería ir un poco la innovación científica. Y antes de ir a nuestra pausa quisiera justamente ir para allá. Tal como en la historia de la discriminación humana estamos las mujeres por un lado, los hombres por otro, y en las ciencias están las ciencias duras y las ciencias blandas, o aquellas que ni siquiera se llamaban ciencias antes, como son las sociales, ¿no? Y aquí, para este tipo de problemas, las ciencias sociales son estratégicas. ¿Cómo ve usted que las ciencias sociales pueden, tal vez impulsadas desde el Ministerio, entregar respuestas al momento político, económico, social en el que nos encontramos? Ayer en la tarde me invitaron a un homenaje que hicieron del profesor Torretti en la Universidad Diego Portales. Él fue un filósofo de la ciencia y fue el primer director de el Centro de Humanidades de Bochef. Puede que lo esté diciendo mal, pero básicamente incorporó el concepto de la filosofía y de las humanidades en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y una de las características de su trabajo es que estudia los conceptos y el origen de los conceptos. El concepto de gen y cómo es un concepto funcional desde distintas disciplinas desde donde se mira, o el concepto de democracia. Eso es humanidades pura y dura.
y es la forma en cómo comprendemos los fenómenos sociales. Si nosotros no somos capaces de comprender los fenómenos sociales, si no somos capaces de entender cómo las crisis de la democracia globales impactan en nuestro país y cómo la conversación entre iguales y la conversación destinada a construir tiene que fortalecerse, estamos perdidos como sociedad. Yo creo que eso, que es algo en lo que yo creo, pero que además está muy presente en la lógica del nuevo modelo de desarrollo, necesariamente se construye desde las ciencias sociales, las artes y las humanidades. Así está reflejado en el programa de gobierno. El programa de gobierno habla de esta diferencia, es un eje prioritario dentro del ministerio, lo está impulsando con mucha fuerza nuestra subsecretaria Carolina Gainza, y se traduce en no solo en entregar más recursos y en disponibilizar más recursos en esa dirección, sino que en entender cómo funcionan. Cuando hacemos evaluación de proyectos de ciencias sociales, quizás no es tan relevante el experto norteamericano o el experto europeo que está en la última línea o en la frontera del conocimiento, sino que es importante la comprensión de fenómenos similares en comunidades con culturas similares a la nuestra, por ejemplo. ¿Cómo se traduce eso en la forma en cómo evaluamos los proyectos científicos? Es parte de lo que tenemos que trabajar y es parte de la agenda que, como les decía, está impulsando la subsecretaria con mucha fuerza. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a seguir con esta conversación. Tengo ahí anotadas todas las preguntas de los científicos para poder tomarlas en el siguiente bloque. Vamos y volvemos. Volvemos en esta conversación con la recién nombrada ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que además ha planteado claramente que quiere ponerle harto a la innovación y a la tecnología, que han sido grandes ausentes de este ministerio igual en sus primeros años. Quisiera ir a una pregunta que seguro que nuestros científicos amigos y científicas amigas que están en la casa se hacen, y es ¿de qué manera uno atiende lo importante de hacer ciencia básica, que era muy el énfasis del ministro Kuf, el primer ministro de Ciencia, y al mismo tiempo la necesidad de aplicarla en un equilibrio como por impulsarlo? Sabemos que la ciencia básica cuando se ejerce genera grandes beneficios, pero a muy largo plazo igual, y que también tiene aplicaciones que tal vez ni conocemos. Y por otro lado necesitamos, sobre todo un país como el nuestro, el empuje que tiene la innovación y la tecnología. Entonces, ¿dónde se para usted? ¿Cuál es ese equilibrio y qué le dice a los aterrados de la ciencia básica y a los fanáticos de la innovación que están todos mirándola? Es una tremenda pregunta. Y la respuesta no hay que inventarla. Hay países antes que nosotros que han recorrido este camino y no es uno o el otro, sino que, como tú bien dices, es el equilibrio entre uno y otro. Equilibrio que además va cambiando a medida que va evolucionando el ecosistema. O sea, cuando uno mira a los países de la OCDE, todos hacen investigación orientada y invierten en innovación y todos mantienen un chasis en el fondo de investigación básica sano y cubierto en todas las áreas del conocimiento. Nosotros tenemos el desafío de que todavía somos un sistema en construcción. No es ningún secreto que todos aspiramos a que haya un aumento en el financiamiento y el gasto en I+D ha sido una bandera de lucha del sector por muchos años. Hay un compromiso del presidente de la República en su programa de avanzar en esa dirección y ese es el camino donde uno va matizando y calibrando este equilibrio permanentemente. Si yo dijera hoy día vamos a llegar a las proporciones de la OCDE, probablemente le estaría haciendo un flaco favor al sector. Lo que a nosotros nos corresponde es trazar un camino de crecimiento que permita mantener una investigación básica sana y que permita a su vez hacer investigación aplicada y innovación, porque uno no vive sin el otro. O sea, invertir todo en orientado y aplicado es pan para hoy y hambre para mañana. Y claramente parte de la tarea del ministerio es resguardar que este sistema de generación de conocimiento en todas las áreas y por curiosidad esté sano y vibrante y crezca y nos abra el camino para las futuras innovaciones, las que hoy día ni siquiera nos imaginamos. Ministra, tuvimos un momento muy difícil justamente en relación a esta promesa del crecimiento de presupuesto. Hace un par de semanas el gobierno tuvo este realismo con total renuncia, que fue el rechazo de hablar sobre la reforma tributaria, de donde iban a venir
grandes puntos del programa presidencial. En este gobierno, ¿vamos a ver finalmente algún tipo de aumento presupuestario en materia de ciencia? Yo espero que sí, pero como tú bien dices, no es solo resorte del gobierno, sino que es resultado de una conversación que tiene que darse con el Congreso también. Efectivamente, el programa de gobierno considera transformaciones profundas en el ámbito social y económico que requieren de recursos. Y en eso el presidente ha sido muy claro con todos nosotros los ministros, y lo ha dicho públicamente, que vamos a avanzar con responsabilidad, y con responsabilidad significa que los cambios que se hagan, que los recursos nuevos que se necesitan para educación, para las listas de espera, para temas de seguridad y también para ciencia y tecnología, tienen que venir de fuentes de ingresos permanentes, y por eso es tan importante no solo la reforma tributaria, sino que también el royalty minero. Y hoy día esos proyectos, que como ha dicho el ministro Marcel, son iniciativas en las que se va a seguir trabajando con miras a llegar a acuerdos que nos permitan avanzar en esa dirección. Son iniciativas que desde el Ministerio seguimos con mucho cuidado y muy de cerca, porque nos preocupa. Entonces, desde el Ministerio estamos trazando el camino, estamos preparando los nuevos instrumentos, estamos viendo cómo es el camino de crecimiento, que yo creo que hay mucho avanzado en esa dirección, y por el lado del trabajo del gobierno en su conjunto, estamos todos trabajando para que efectivamente podamos obtener más recursos que permitan que estas transformaciones lleguen a puerto. Se lo planteo porque usted es una ministra, la primera en el cargo desde que se creó el ministerio, que realmente es cercana al presidente. Eso trasciende en los pasillos y de alguna forma es la velita que tienen encendida los distintos interesados de este sector con que este ministerio crezca, porque es un ministerio que tiene estancado su presupuesto hace más de 40 años. Entonces, desde ese punto de vista, usted que habla con el presidente y el presidente le habla a ¿usted cree que vamos a terminar este gobierno con un aumento, aunque sea pequeño? No vamos a llegar al 1, eso es imposible. Claro, efectivamente. Yo creo que está toda la disposición de avanzar en esa dirección. Yo tengo una tarea que no es menor, que es que tengo que construir una justificación tan robusta que sea imposible decir que no a ese aumento de presupuesto, y ese es un desafío no menor, porque nosotros estamos convencidos, pero también tenemos que justificar por qué invertir en este sector. En un momento donde la salud, las pensiones... Exacto. Financiar en el fondo. Pero de lo que sí estoy muy convencida es de que el presidente entiende el valor de la ciencia y la tecnología en la mirada de largo plazo, está convencido de que ese es el camino, y eso ya nos pone en una ventaja sustantiva. Ahora yo tengo que hacer bien mi pega de poder generar que ese convencimiento que tenga el presidente se transforme también en aumento de presupuesto y en inversiones que vayan en esa dirección. Yo sí quiero hacer un punto, que es que la creación del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que es esta innovación en la forma de administrar recursos que nos obliga a todos estos ministerios a trabajar juntos y de manera coordinada, sí es una apuesta de aumento para el sector que es relevante. No tengo la cifra exacta, pero creo que es más de un 9% que se aumentó el año pasado en primer año de gobierno sin reforma tributaria y en el proceso de construcción de la política en el fondo, que es una apuesta bien ambiciosa de crecimiento. Hoy día estamos estudiando cómo eso se proyecta y sigue creciendo en los años siguientes, pero yo creo que ya hay muestras claras de parte de la administración de que estamos apostando por un aumento en el gasto en I+D, y que cubre todas las áreas, desde la ciencia básica hasta la innovación. Quisiera hacer un giro y entrar un poco en algo que a usted le toca directamente en su colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, y es el último informe del IPCC. El informe, como siempre, es catastrófico, y Chile tiene mucho que aportar en esa línea, ¿no? En términos como de sus innovaciones, tanto desde el mundo de la energía, como eventualmente desde conservar y cuidar lo que tenemos, ¿no? Nuestro capital natural. Quisiera que revisáramos un poco esta nota para poder continuar la conversación. En el pasado quedaron las chaquetas y abrigos para esta fecha, porque los termómetros marcaron la llegada del otoño con 30 grados en la región metropolitana, en medio de una ola de calor. Un antecedente más del verano más cálido que vivió la capital en 60 años, altas temperaturas que son un síntoma de algo urgente, la crisis climática. La humanidad está sobre hielo delgado y ese hielo se está derritiendo rápidamente.
Parte del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU apunta a desarrollar metas más ambiciosas y a cumplir las ya existentes, como limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius, la que no se cumpliría si los países no extreman sus esfuerzos. El límite de 1,5 grados es alcanzable, pero hará falta un salto cuántico en la acción climática. Este informe es un llamado de atención para acelerar masivamente los esfuerzos climáticos de todos los países y todos los sectores y en todos los plazos. En resumen, nuestro mundo necesita acción climática en todos los frentes. Todo, en todas partes, todo a la vez. Según expertos, un mismo panorama, pero esta vez con más evidencia y certeza que probabilidades en una carrera contra el tiempo que ya tiene consecuencias como las olas de calor, la hambruna y el aumento del nivel del mar. Podría ocasionar un desequilibrio en cuanto a la distribución mundial de alimentos o de recursos básicos. También esto influye mucho en la transmisión de enfermedades o de enfermedades por vectores. Pueden impactar nuestro modo de vida, en cómo ocupamos el agua, cómo producimos alimentos. Casi la mitad de la población mundial vive en zonas vulnerables al cambio climático y el flujo de capitales y su distribución pareciera ser una de las mayores trabas en este proceso. La inequidad es evidente cuando la crisis climática afecta en mayor parte a los países con menos ingresos, a diferencia de los más ricos, que también son los que más emisiones generan. Pero estas emisiones no ocurren de forma homogénea sobre el planeta, sino que están concentradas en ciertos lugares y en ciertos países, y digámoslo, en ciertas sociedades, ¿ya? Entonces, todos estamos sufriendo un impacto independiente de si emitimos o no, pero sí hay sociedades o lugares geográficos que están emitiendo mucho más. La velocidad con que están ocurriendo estos procesos de adaptación son demasiado lentas frente a la urgencia que tenemos. Lo primero que se debe hacer es descarbonizar la matriz energética por su alto impacto ambiental y particular en las comunidades que son directamente afectadas, particularmente en la zona de sacrificio. Y en cuanto al agua, que es algo prioritario, de nuevo para un país como Chile, se debe modificar el modelo de gestión. Este modelo de gestión debe priorizar el equilibrio de los ecosistemas y el consumo para las personas. En Chile ya existen medidas relevantes en cuanto a la mitigación, como la descarbonización para 2030 y la conservación de áreas silvestres protegidas, además de una serie de compromisos comunales y locales que son parte de un plan de acción para hacer frente a una crisis que pareciera irreversible. Queríamos traer este contexto a la conversación también, a la última parte de nuestra conversación, porque algo que le he escuchado a usted, se lo he leído en algunas entrevistas y también lo he revisado en torno a otros discursos de otros órganos como el mismo Consejo que antes usted presidía, es esta idea de que vivimos en un momento de crisis simultáneas. La crisis climática nos muestra con mucha claridad cómo esto finalmente también es una conversación sobre economía, también es una conversación sobre salud, también es una conversación sobre alimentación. No es una conversación solo ambiental, ¿no? Y por lo mismo me gustaría saber de qué manera usted va a empujar esta agenda de sindemia, por decir así, de cómo estas múltiples pandemias que estamos viviendo, de hambre, climática y las mismas pandemias biológicas, digamos, son la realidad, son el lugar donde estamos montados hoy día, y nuestro ministerio también tiene que mirar eso como una realidad con la que no se puede... Totalmente, totalmente. Y el IPCC creo que es un muy buen ejemplo de a qué nos referimos cuando decimos participación de la ciencia y la tecnología en nuevo modelo de desarrollo. Déjame explicarte por qué lo veo así. El IPCC tiene la característica de que reúne a la comunidad científica global para dos cosas. Primero, para describir el fenómeno, que es parte de lo esencial. Nosotros necesitamos entender dónde estamos parados, necesitamos entender cuál es el impacto, necesitamos entender por qué ocurre. Y eso a nivel nacional no es una discusión homogénea. Hoy día nosotros tenemos distintos climas, distintos territorios, distintas características geográficas que requieren de una comprensión, ¿verdad? Lo segundo que hacen los científicos del IPCC es referirse a las posibles soluciones. Y una de las cosas que decía el informe, lo miré, me voy a confesar, no lo leí en detalle, pero sí leí el resumen para los tomadores de decisión. Muy bueno, por lo demás, muy recomendable. Dicen que el conocimiento y las soluciones para avanzar en llegar a estos límites que se proponen existen.
No es que tengamos que inventarlos, el conocimiento está y las soluciones tecnológicas se pueden desarrollar o ya están desarrolladas. ¿Por qué digo que estas dos cosas son importantes? Porque por un lado tenemos la ciencia más básica que nos ayuda a la comprensión de los fenómenos y por el otro lado la ciencia más aplicada a la innovación que nos ayuda a darle solución a los problemas que aparecen de esta descripción de los fenómenos. Nosotros como gobierno y a través del nuevo modelo de desarrollo necesitamos implementar eso en lo local. Necesitamos tomar esta experiencia y este conocimiento del IPCC sumado a estas otras crisis que tú bien mencionabas, Paloma, que son parte de nuestra realidad en el fondo, y traducirlo en soluciones locales. ¿Cómo se hace eso? Se hace desde la institucionalidad, con regulación y fomento, se hace desde el reconocimiento de la diversidad de los territorios, y aquí el proceso de descentralización y de transferencia de conocimientos, de competencias es fundamental, y se hace desde la forma en cómo destinamos los recursos. Voy a volver al royalty. La propuesta de royalty que está llevando el gobierno contempla recursos que se distribuyen para los lugares donde está la actividad minera, para esas comunas, pero también para todas aquellas comunas de más bajos recursos, en el fondo, que requieren apoyo del Fondo Común Municipal. ¿Por qué es importante? Porque son esos los recursos que ayudan a desarrollar ciencia y tecnología local y que ayudan a entregarle pertinencia local a esto que a nivel global ya conocemos y que nos entrega el IPCC y otros foros, pero que tenemos que aterrizar en qué significa para nosotros en lo concreto. Entonces, quiero volver a esta idea de las políticas públicas. Nosotros en el Ministerio contamos con herramientas que no son herramientas científicas, son regulación, son fomento, son la capacidad de proponer leyes al Congreso. Esas herramientas son las que hoy día creo pueden fortalecerse y que pueden complementar el esfuerzo que ha hecho la comunidad científica en desarrollar conocimiento durante los años. Le quiero agradecer por esta entrevista. Se nos hizo corta igual, sí, a pesar de que dejamos mucho tiempo para poder hablar. Esperamos tenerla de nuevo y ya con otros avances y novedades del Ministerio. Muchas gracias, Paloma, por el espacio. Lo pasé muy bien. Muchas gracias por venir. Nosotros vamos a una pausa, de pe a pa. Fue larga e intensa para tratar de encontrar las distintas respuestas que este mundo tanto necesita, en particular el mundo de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, al que nos dedicamos tanto aquí en Futuro 360. Vamos y volvemos. La naturaleza en su diseño de miles de años de evolución ha logrado generar estas máquinas perfectas que son los ecosistemas, donde cada cual tiene su participación y tiene su equilibrio, y por eso tenemos un tipo de animal en un lugar del mundo y otro en otro, y no pertenecen todos al mismo espacio porque son necesarios en distintos ecosistemas. Un ejemplo específico de eso es lo que ha ocurrido en nuestro país y en otros lugares del mundo con las especies invasoras. Hoy vamos a revisar un material exclusivo que tenemos y nos habla sobre cómo a 4.500 metros sobre el nivel del mar, en el norte de nuestro país, se han podido detectar incluso estas especies invasoras que por supuesto entraron mucho más abajo, pero han llegado a esos lugares y hacen que estos espacios reconocidos globalmente como spots de diversidad y de riqueza en nuestro norte chileno hoy día estén viviendo perjuicios. ¿Qué está pasando con estas especies invasoras y de qué estamos hablando? Nos los cuenta Francisco Verdejo. Miles de kilómetros de altura, bajas temperaturas, poco oxígeno y alta radiación solar. Condiciones extremas, pero que no impiden que se forme un ecosistema único en el mundo. A los pies del volcán Parinacota y a más de 4.500 kilómetros de altura se encuentra el lago Chungará, un lugar donde conviven distintos tipos de aves, flora marina y especies peculiares. Una de ellas son peces como el carachi y el bagrecito, animales que se encuentran en peligro de extinción y además son especies endémicas, es decir, solo son posibles de encontrar en este punto del planeta. Que son irrepetibles, no existen en ningún otro lago del altiplano y no existen en ningún otro lago del mundo. Pero hay uno de ellos que no corresponde a este lugar. Nos referimos a la trucha arcoíris.
Este es un pez que fue introducido por los humanos décadas atrás y actualmente amenaza su hábitat. Según los expertos, su expansión dentro del lago ha sido evidente. A mediados de los años 90 se introdujo la trucha arcoíris en el lago, ¿cierto? Fue una introducción más bien pequeña, pero como están las condiciones propicias, ¿cierto? No tiene ningún depredador tope que la controle, ¿cierto? La población de la trucha arcoíris creció exponencialmente. Probablemente estamos en este momento en la fase de crecimiento exponencial. Esta llamada especie invasora ha provocado una considerable disminución del pez carachi. Una de las razones es que la trucha arcoíris se alimenta de este animal, y si continúa haciéndolo, las consecuencias podrían ser irreversibles. No solamente se pierde una especie de gran valor como es Orestia stungarensis, sino que también se pierden las interacciones, cómo esta interactúa con redes tróficas terrestres, porque hay aves que son piscívoras que se alimentan de Orestia stungarensis. Exámenes realizados en la trucha arcoíris confirman otro peligro: sus altos niveles de mercurio. Al estar en un ambiente con muchos metales pesados, lo absorben. Situación peligrosa que incluso podría presentar una amenaza para los humanos. Lo ideal es no consumir peces que tengan una concentración mayor a 500 nanogramos de mercurio, y en las truchas del lago Chungará hemos encontrado concentraciones tan altas como 2.500 nanogramos. Por lo tanto, es 5 veces más la recomendación de consumo de mercurio de productos marinos. Un trabajo multidisciplinario busca controlar la expansión de esta especie. En 2015 comenzó la mesa de trabajo por la erradicación de la trucha arcoíris en el lago Chungará. Labor paralizada producto de la pandemia, pero hoy permite dar continuidad a esta importante misión por el resguardo de este ecosistema. Si nosotros logramos disminuir la tasa de crecimiento, eventualmente podemos manejar, ¿cierto?, la trucha arcoíris, eventualmente podríamos erradicarla. Situación compleja, pero con un objetivo claro: proteger a un entorno natural único en el mundo, en el que pese a su ubicación extrema no está exento de las acciones humanas, como la introducción de especies invasoras, las que ponen en riesgo la preservación de estos importantes patrimonios naturales de nuestro país. Llega el momento de los breves de Futuro 360, donde revisamos lo principal de la tecnología, el conocimiento, la innovación, la ciencia, el futuro en general. Y vamos a partir con un autobombo, que es anunciarles a ustedes el próximo estreno del segundo capítulo del especial de energía. ¿Por qué? Porque en ese especial abordamos los principales problemas que está teniendo hoy día el desarrollo energético limpio en Chile, que es una promesa que hemos hecho al mundo y que hemos comprometido por ley frente a nuestros propios ciudadanos, pero que hoy tiene distintas trabas y enfrenta diversos problemas que los ciudadanos no comprendemos. Entonces, en Futuro 360 decidimos entrar en esa conversación y provocar, abrir esta caja de Pandora para comprender bien cuáles son los elementos que están hoy día perjudicando el mejor desarrollo de Chile como una potencia verde. Así que desde ya los dejamos invitados a que sean parte del próximo capítulo de Futuro 360 Especial Energía. En el polo sur de la Luna se encontrarán 270.000 millones de toneladas de agua. Eso dicen los investigadores chinos, quienes descubrieron que las esferas de cristal de la superficie lunar almacenan agua en su interior. Esas esferas se habrían formado por la acción de la fundación y posterior enfriamiento de rocas tras una actividad volcánica pasada y luego de recibir grandes impactos de otros objetos espaciales. Los análisis de las muestras de suelo lunar recuperadas en 2020 por la misión china Chang'e 5 mostraron que las esferas de cristal contienen moléculas de agua que habrían sido formadas por la acción del viento solar sobre la superficie de la Luna. Esta interacción podría sostener una especie de ciclo de agua lunar en el que estas esferas absorben el agua y actúan como un depósito de la misma. Para la futura exploración, incluidas las posibles bases lunares con presencia de astronautas, el agua, como sabemos, es vital, no solo para beber, sino también como elemento para generar combustibles. Hemos hablado tanto del hidrógeno, bueno, esta agua podría servir para eso. Bueno, y probablemente muchos de ustedes vieron estas fotos en redes sociales y les llamó la atención el estilo del sumo pontífice.
Estas fueron generadas por inteligencia artificial, en específico por el servidor Midjourney, y dado lo realista que se ve, muchas personas creyeron que era real. Esta aplicación de código libre la pueden encontrar en Discord. Una vez que inician sesión, pueden crear imágenes a partir de descripciones textuales. Eso sí, deben estar pendientes de su solicitud, porque al hacerse un chat abierto con personas de todo el mundo, son varios a la vez quienes realizan solicitudes al programa de inteligencia artificial, y tu mensaje puede perderse en ese océano de peticiones, ¿verdad? El mismo Papa Francisco se refirió al uso de inteligencia artificial diciendo que está convencido de que el desarrollo de esta tecnología y el aprendizaje automático de las máquinas tiene potencial de contribuir de manera positiva al futuro de la humanidad, pero al mismo tiempo ese potencial se realizará solo si existe un compromiso constante y consistente por parte de quienes desarrollan estas tecnologías para actuar de manera ética y responsable. Algo que sabemos que está con un gran pendiente en la legislación de todos los países del mundo. Bueno, y científicos españoles descubrieron el mecanismo a través del cual los adipocitos, las células que principalmente componen el tejido adiposo o grasa corporal, producen una leptina, una de las principales hormonas que regula el apetito. Este descubrimiento de la leptina como hormona secretada por los adipocitos en la década de 1990 propuso que la grasa corporal debe ser considerada un órgano endocrino activo que regula el apetito y el peso corporal. Desde entonces, y a pesar de numerosos trabajos científicos, han estudiado cómo la leptina actúa en el sistema nervioso central, inhibiendo la ingesta al producir la sensación de saciedad. ¿Y por qué en las personas con obesidad este mecanismo no funciona correctamente? No se habían hecho hasta ahora avances significativos sobre el proceso de producción de esta hormona en el tejido adiposo, por eso la relevancia. Este nuevo estudio demostró que cuando comemos, los niveles de leptina en la sangre aumentan. Esta hormona es responsable entonces de mandar la señal de saciedad a nuestro cerebro. En las personas con obesidad se produce más leptina que en las delgadas, pero a su vez se desarrolla un fenómeno que se conoce como resistencia a la leptina, que significa que el organismo no responde a la señal que envía esta hormona. Según los científicos, este avance representa un punto de inflexión en el tratamiento de la obesidad y abre puertas a explorar terapias que permitan justamente restaurar este mecanismo para regular esta sensación de saciedad que nos permite parar de comer. Todos los días, mientras conversamos, mientras pasan los minutos, nuevos avances y nuevas perspectivas están surgiendo desde el mundo de la ciencia y la tecnología. Todos estos conocimientos se están produciendo al mismo tiempo y aún así necesitamos acelerar algunos para poder lograr las metas globales que tenemos, como vimos en el caso del IPCC, y esta señal francamente angustiosa que está en voz de Antonio Guterres de la ONU, diciendo: la verdad es que estamos sobre un hielo, ese hielo está delgado y se va a quebrar en cualquier momento y necesitamos todas las soluciones al mismo tiempo ahora. Más recursos, mejores tecnologías, mucho más rápido, todo al mismo tiempo ahora para poder dar este giro que necesitamos como humanidad. Vamos a otro capítulo de Futuro 360, nos encontramos más adelante.